Bien, entonces, bueno, buenos días. Vamos a comenzar entonces con el bloque temático número 2, que es el análisis multivariado de dependencia. ¿Ok? Comenzamos entonces por compartir la pantalla. Ya voy a buscar aquí cuál es la página de Jessie. Ok. Bien, creo que ya aparece en pantalla, ¿cierto? Eh, ¿Sí le aparece? ya, Ok, ya aparece en perfecto. pantalla. Listo. Sí. Entonces iniciamos con el bloque temático 2. El bloque temático número 2 tiene o comprende, en este caso, dos temas, que es el tema número 2 que tiene que ver con el modelo de regresión y el tema número 3 que tiene que ver con el análisis multivariante de la variable. Entonces, en este caso, vamos a arrancar un lapso de ejecución desde el día de hoy, que es 6 de diciembre, hasta el 11 de diciembre. Entonces, ¿cuáles son las actividades concretas que vamos a tener en este bloque temático? Primero vamos a tener una actividad que concierne lo que es la temática 2, que es aplicar la data que está generando, en este caso la data que ustedes ya traen, que manejamos en el bloque 1, que incluso puede ser la misma que trabajamos en técnicas 1, y allí vamos a aplicar el modelo de regresión de acuerdo a los datos que se están manejando y al tipo de variable con el que se está trabajando. Allí se va a generar un archivo de resultados y ustedes tienen que subir ese archivo en el foro, ¿ok? En este caso en el espacio de tarea del bloque 2. Ahora, en el tema 3, vamos a generar un documento con los resultados de la aplicación de la varianza, porque al momento que nosotros hagamos el análisis de regresión, allí vamos a generar lo que es la varianza como tal y vamos a analizar esa varianza dentro de ese PCS y vamos a hacer su interpretación en un documento de Word. Entonces, esos dos archivos los vamos a subir, los vamos a publicar en el espacio de tareas. ¿Ok? Una vez claro cuáles son las dos actividades puntuales que nosotros vamos a desarrollar en este segundo bloque temático, vamos a ver cuáles son los recursos de bloque con los que ustedes disponen. En este caso en particular hay unas lecturas sugeridas tanto para la unidad temática 2 como para la unidad temática 3. Modelo de reacción, aquí tenemos los enlaces igual para la 3. Existe un material instruccional que es el que vamos a ver el día de hoy, ya ahí aparece el enlace, también está como una presentación de página web, pero también lo podemos manejar como un archivo descargable en formato PDF. En este espacio que ustedes tienen aquí pueden descargarse el PDF, ¿ok? Y aquí, por supuesto, va a aparecer la clase sincrónica que estamos trabajando en este momento, ¿sí? Lo que es el enlace en código embebido del canal de YouTube y así. Bien, una vez claro eso, volvemos nuevamente al bloque temático número 2 y vamos a ver cuál es el sistema de evaluación con el que nosotros vamos a trabajar. Ahorita en la evaluación tenemos específicamente unas actividades con unos criterios puntuales de evaluación dentro de cada uno. Si bien es cierto, en el tema 2 vamos a trabajar una actividad, en el tema 3 una actividad, pero el tema 3 está asociada con los resultados que se generan en el tema 2. Entonces, ¿qué es lo que se va a evaluar? Primero, la técnica que se está aplicando de acuerdo a la variable con la que usted está trabajando, el archivo de resultado que genera SPSS que usted lo tiene que subir, el análisis que usted dé en un documento de Word, ¿ok? Y la carga de esos documentos en el acceso de tarea del bloque 2. Ahora, el tema 3, cuando nosotros estamos trabajando en la regresión, automáticamente también se va a generar lo que es la varianza y de esa tabla de varianza que vamos a hacer nuestro análisis. Entonces, la misma hoja de resultados donde ustedes van a trabajar lo que es la regresión, esa misma hoja de resultados va a tener lo que es la varianza, o sea que es un solo archivo de resultados que ustedes van a subir. Y por supuesto, en el mismo documento de Word, donde ustedes van a explicar la interpretación de la regresión, ahí mismo van a explicar la interpretación de la varianza, o sea que en realidad son dos documentos para esas dos actividades. En esos dos documentos va a estar tanto la actividad del tema 2 y del tema 3 en el documento de resultados, como el tema 2 y el tema 3 en el documento de Word, ¿ok? O sea que en total, en el área de tareas del bloque 2, usted va a subir solamente dos archivos. ¿Bien? ¿Sí está claro, doctor Cerveliano? Que me quedó una duda allí. Ajá, dígame, doctor. Tenem, tenemos que trabajar el tema de la regresión, ¿cierto? Eso es correcto, doctor. Ajá. Ajá, trabajamos regresión. Entonces, Uh-huh. al hacer regresión, Uh-huh. debo cargar como tarea Uh-huh. lo que me arroja el SPSS, Eso es correcto, la hoja de tanto en resultados. la hoja de resultados, tanto en crudo como el particular del Word. Eso es correcto, doctor. Son dos Ok, documentos. El perfecto. documento de resultados como tal, que me arroja con todas sus tablitas, y luego Ajá, en Word, cuando usted pega toda esa información y hace su interpretación. ¿Ok? ok, Muy bien. perfecto. Listo. Entonces son dos documentos y en esos dos documentos ya viene tanto la tarea del tema 2 como del tema 3. De todos modos, ahorita vamos a ver cómo salen esos resultados. ¿Ok?
Bien, Perfecto. entonces nos vamos ahora nuevamente al bloque temático número 2. Ya. Vamos a ver el bloque 2. Ajá, en el bloque 2, aparte que tenemos ese sistema de evaluación, también está el espacio de tarea para subir los archivos, ¿ok? Recuerden que simplemente Correcto. hacen clic allí y pueden subir los dos archivos. Si de repente ustedes ven que, ay, cónchale, me faltó algo en la interpretación, o de repente no omití una tabla, un resultado en el documento Word, ustedes pueden perfectamente modificarlo y luego volver a subir porque permite hacer esa subida, ¿sí? Actualización de datos, ¿ok? Ahora, la tutoría telemática, fíjense que nosotros tenemos tutoría, son los días miércoles, o sea que nos tocaría tutoría este miércoles que viene para los que la necesiten y la soliciten. Recuerden que se sigue manejando el mismo formato, ustedes ingresan al espacio de solicitud de tutoría, marcan el horario que a ustedes les convenga, que quieran trabajar la tutoría, luego yo ingreso aquí a la plataforma una hora antes, verifico quiénes solicitaron, si hay alguno que solicitó o está en espera de tutoría, yo lo contacto en privado y le mando la ID de la plataforma Zoom para hacer el proceso de tutoría vía videoconferencia, ¿ok? Bien. Perfecto. Ahora, los que no tengan acceso a la plataforma Zoom porque tienen dificultad, porque de repente la ID, etcétera, entonces pueden ingresar a la sala de chat y lo podemos hacer como un conversatorio, un diálogo. Entonces ustedes me escriben, yo les contesto y eso igual va a quedar registrado y grabado para los que ingresen y hagan ese proceso, ¿ok? Y cualquier persona puede tener acceso a esa información, ¿bien? Okay. Excelente. Ahora, vamos a ver lo que es la temática como tal. Entonces, cuando empezamos a desarrollar la temática, nosotros primero tenemos que partir y analizar en pocas palabras lo que es el multivariable, cómo hacemos ese análisis multivariable de dependencia. Y tenemos que tener también una diferenciación entre lo que es la dependencia y la interdependencia, ¿ok? Ver cuándo es una y cuándo es otra y cómo se diferencia una de la otra, ¿sí? Entonces, arrancamos aquí, ya. No sé si ya aparece en pantalla, doctor, la presentación. ¿Sí? Estoy buscando, sí. A mí sí, no, sí me aparece en pantalla. Bueno, sí. Listo. Ya. Entonces miren, ya. Donde yo hice clic, que dice tema 2 y dice tema 3, es la presentación con código embebido de Canva, ¿sí? Pero cuando nosotros nos vamos a los recursos donde estuvimos hace un ratico, que decía material instruccional, ahí está el link para descargarse el PDF, ¿sí? Como tal lo sugirió el doctor José Luis en su momento. ¿Okay? Correcto. Bien, entonces empezamos ya con la parte teórica. En el análisis multivariante, o sea, es decir, disculpe doctora, es decir que para descargar esto me aparece, o sea, yo me voy a recursos del bloque 2, doctor. Recursos del bloque 2. Sí, eso es correcto. No, correcto. Lo que pasa es que aquí se me presentó una... Continúe, doctora, continúe que okay. ya yo... Cualquier cosita me avisa, ¿sí, doctor? Sí. Entonces, bueno, en el análisis multivariante nosotros tenemos que tener muy claro que es ese conjunto de métodos, técnicas, estadísticas que nos van a permitir es analizar simultáneamente todo ese conjunto de datos, en este caso son datos multivariantes, que estamos trabajando con varias variables y que va a permitir un mejor entendimiento de lo que es el fenómeno objeto de estudio, que no pudimos obtenerlo desde un análisis desde el punto de vista univariable. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros ya tenemos claro qué es ese análisis multivariante, vamos a diferenciar entre lo que es la dependencia y la interdependencia. Cuando nosotros hablamos de un análisis multivariante de dependencia, es que los métodos de dependencia son aquellos que especifican una o más variables, en este caso de tipo dependiente, como si se hubieran pronosticado a partir de un conjunto de variables independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que las variables independientes, que las variables dependientes van a depender de las variables independientes, ¿ok? Ahora, los métodos de interdependencia, ¿sí? Que son los que son independientes, no especifican que unas variables dependan de las otras, es más, ni que se pronostiquen a partir de ellas como tal, ¿ok? Eso hay que tenerlo muy claro. En este caso puntual, nosotros vamos a trabajar lo que es el análisis multivariable de dependencia. Entonces, ¿cuáles son los pasos que nosotros debemos considerar para aplicar estas técnicas multivariables? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es especificar el modelo. ¿Cuál es el modelo que nosotros vamos a trabajar? Luego vamos a estimar los parámetros que vamos a utilizar para aplicar ese modelo. Seguido, tenemos que hacer una evaluación del ajuste, es decir, tenemos que ver si esos parámetros se ajustan a la ecuación con la que nosotros estamos trabajando y si se van a hacer buenas o malas predicciones.
Lo bueno de esto es que nosotros lo estamos haciendo a través del paquete de SPSS y nosotros allí lo que hacemos es la selección de las variables de acuerdo al nivel de medición con el que se esté trabajando y también el análisis de la normalidad de la misma, de cada una de sus variables. Doctora, disculpe, esa presentación debería estar en el tema 2, ¿cierto? Eso es correcto, doctor. Ajá, pero yo le doy a tema 2 y me aparece que no tengo disponible, o sea, donde dice tema 2, le doy. Ajá. Y no me aparece la... Déjeme verificar, doctor, a ver si está disponible. No sé qué pasó. Sí, no sé qué pasó allí porque... Tranquilo, doctor, ya le verifico ahora, de una vez. Si yo me voy a recursos, pues sí me aparecen los recursos, pero no tengo la presentación. Tranquilo, doctor, déjeme activar aquí y verifico de una vez, ¿ok? Para solventar esa situación. Que eso es bueno porque si una vez me informa y yo lo arreglo. Claro, sí, claro. Entonces ya. Esa es la idea. Sí, ajá, sí, doctor, tiene razón. Aparece que no está disponible, ya se lo voy a hacer disponible. Exacto. Y aparece como si estuviese oculta. Eso es correcto, doctor. Eso está de esa forma. Sí. Ajá, entonces yo creo que ya debe estar disponible. Vamos a ver. Disponible 1, ahora déjenme hacer disponible el documento PDF, ¿sí? Que también está oculto, pero voy a hacerlo disponible. Bien, doctor, ahora ya puede accesar a la presentación en el tema 2. Okay. Haga clic y me informa si ya puede. Perfecto. Déjeme chequear aquí. No hay problema, doctor. Sí. Al menos ya me aparece el título. Muy bien, doctor, excelente. Sí, paso a paso vamos avanzando. Sí, porque, ok, ahora sí tengo bloque 2, análisis multivariable de dependencia. Ahora muy sí tengo bien, excelente. Muy bien, doctor, muy bien. Ahora mire, vamos, si quiere ubíquese en donde dice pasos para aplicar una técnica multivariante, que es donde estamos. Para que vayamos igualito a los dos. Ajá. Sí, exacto, para allá voy. Muy bien. Es que este aparatico mío es medio lento. Pero lo importante, doctor, es que funcione. Sí, eso es lo más importante. Eso es correcto. Pero no importa, doctora, siga que yo le alcanzo ahora cuando el equipo me lo permita. Ok, doctor, seguimos. Entonces, bueno, ya íbamos por el paso 4, donde hacemos ya una reespecificación de los valores, y luego viene un paso 5, donde hacemos una interpretación de los coeficientes que se estén generando en esa vista de resultados en SPSS. Dependiendo de esos resultados, nosotros podemos llegar a una interpretación y, por supuesto, finalmente a la validación del modelo. ¿Qué significa eso? Que nos damos cuenta si de verdad ese modelo es el adecuado para aplicarlo de acuerdo a esas variables. ¿Ok? Bien. Ahora pasamos a la siguiente lámina. No sé si ahora sí vamos parejo. Bueno, no sé si se logre leer bien, ¿no? Pero bueno, quise concentrar allí. Esta es una información que lo da la Universidad de Santiago de Compostela. Ellos precisan, y me pareció muy adecuado para ustedes que se están iniciando en este campo, de cuáles son las técnicas de dependencia que se pueden utilizar ahorita. Entonces está la técnica de regresión lineal, la de regresión logística, el análisis discriminante, el análisis conjunto y en este caso el análisis de supervivencia. Ahora, cada una de ellas tiene una aplicación específica también dependiendo del tipo de variable. Entonces, por ejemplo, la regresión lineal, esa se va a ampliar cuando una o más de esas variables independientes con las que estamos trabajando son de corte cuantitativo, ¿ok? Y una variable de tipo dependiente viene siendo cuantitativa. ¿Ok? Entonces, aquí estaríamos trabajando con esta regresión lineal simple. Ahora, cuando nos vamos, no sé si usted lee un poquito más abajo, que dice de los dummies, ¿sí? Estas son lo que nosotros llamamos las variables ficticias. Esto pasa cuando nosotros queremos convertir los variables de una variable cuantitativa, o sea que tenemos por ejemplo los valores y lo hacemos con un proceso de codificación. ¿Se acuerda cuando nosotros codificábamos y manejamos 1 tal cosa, 2 tal cosa, 3 tal cosa? Entonces hacemos manejamos ese, digamos ese esquema de variables ficticias y allá se le da el nombre de dummy. Ahora, en regresión logística ya es diferente, ¿por qué? Porque estamos hablando de que se va a ampliar es cuando una o más variables de tipo independiente vienen a ser cualitativas o cuantitativas, o sea, o una o la otra, puede manejar las dos, y la variable dependiente es cualitativa en este caso. Ahora, en el análisis discriminante, si estamos hablando de que hay una o más variables independientes, pero en este caso son cuantitativas.
pero la variable dependiente con la que vamos a trabajar es cualitativa, ¿ok? En el análisis de conjunto es cuando nosotros estamos viendo que hay una o más variables, en este caso de corte, lo que hablamos de la variable independiente, que es de corte cualitativo, y la variable dependiente también es cualitativa, pero específicamente de tipo ordinal, más no nominal, ¿ok? Ahora, correcto, en el análisis de supervivencia, entonces estamos hablando de que se va a usar al menos 3 variables, al menos, o sea, que se usan demasiadas, más de 3, o sea, mínimo 3. Cuando trabajamos con el... Sí, doctor, pero muchísimas variables. Entonces, en ese caso, estaremos trabajando con esas variables de tipo independiente, ¿sí? Que van a ser, una es respuesta de la otra, o sea, que se está haciendo como un seguimiento de esa respuesta, ¿ok? Por eso se habla de supervivencia. Ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva, pues aquí ya se detalla en concreto la técnica que se puede utilizar dependiendo de la naturaleza de la variable tanto independiente como de la variable dependiente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el ANOVA y el MANOVA, que el ANOVA es lo que se llama a la varianza y el MANOVA es cuando es una varianza múltiple. Entonces, allí se está trabajando la variable dependiente cuando es métrica y la variable independiente es no métrica. No métrica. ¿Okay? Entonces, ahí en ese caso es que nosotros aplicamos la varianza, ¿ok? Ahora, cuando nosotros nos vamos con el ANCOVA o MANCOVA, es cuando manejamos lo que es la covarianza. Entonces, eso se va a aplicar es cuando nuestra variable dependiente es métrica, pero la variable independiente puede ser tanto métrica como no métrica, ¿ok? Cuando manejamos lo que es la regresión múltiple, entonces ambas son métricas, al igual que pasa con la regresión múltiple, pero de variables ficticias, lo que hablamos hace rato de las dummies, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se da eso? Cuando estamos trabajando una variable dependiente métrica, pero la variable independiente pasa a ser tanto métrica como no métrica. Igual pasa con lo que es la correlación canónica. En la correlación canónica, nosotros estamos manejando tanto en dependiente como independiente variables ya sean de tipo métrico o no métrico, ¿ok? La elección discreta se maneja es cuando la dependiente es no métrica, de corte ordinal, pero resulta que la independiente es métrica. Igual pasa con la elección discreta, pero en este caso la elección discreta en la variable independiente nos permite trabajar tanto las métricas como no métricas. En el análisis de conjunto, que era lo que nosotros hablábamos hace rato en la diapositiva anterior, entonces la variable dependiente puede ser tanto métrica como no métrica, pero la variable independiente es no métrica, ¿ok? Y la segmentación jerárquica, que es algo que se trabaja por tramos o por segmentos, se maneja lo que es la variable dependiente, que puede ser métrica o no métrica, y la variable independiente es no métrica. ¿Sí? Digamos que esos son los criterios manejando la naturaleza de la variable, tanto dependiente como independiente que nosotros estemos trabajando, para ver qué técnica se debería aplicar. ¿Ok? Ahora, una vez que ya tenemos claro eso, entonces ya vamos a pasar a lo que es la regresión. Cuando nosotros vamos a aplicar lo que es la regresión, tenemos que saber, pero yo voy a aplicar regresión lineal, voy a aplicar regresión logística. Bueno, en este caso en concreto, yo tengo que partir de lo que es la estadística diferencial, y allí tengo que tomar la estadística paramétrica y no paramétrica. Y en la estadística paramétrica, yo tengo que tomar en consideración primero la variable independiente. Y en esa variable independiente, yo tomo su nivel de medición, y ahí yo puedo decir que para trabajar esta parte de regresión lineal, el nivel de medición debe ser intervalado de razón. Aparte de eso, yo tengo que considerar la asignación aleatoria de grupos, y en la variable dependiente es necesario que el nivel de medición sea intervalado de razón, y también tengo que buscar la manera de analizar o aplicar la prueba de normalidad, sabiendo nosotros en la clase anterior que cuando nosotros tenemos unos casos superiores a 50, estamos trabajando la de Kolmogorov-Smirnov, y cuando es menor de 50, trabajamos la de Shapiro-Webb. ¿Ok? Ahora, en la estadística no paramétrica, yo en la variable independiente, entonces si estoy trabajando el nivel de medición, en este caso, o la escala de medición nominal, y aparte de eso, en la dependiente también trabajo nominal, pues entonces ahí se vuelve a aplicar lo que es la regresión logística. ¿Ok? Bien, pero ahora nos vamos al tema 3, en concreto les voy a explicar este pedacito, que en ese tema 3 está lo que es el análisis de la varianza, o de la ANOVA, o sea, una varianza simple. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero que nada, ella va a analizar o va a estudiar el efecto de una o varias variables dependientes que están denominadas como factores... Independientes. Independientes, sí, que son las que explicativas. Sí, explicativas, porque las otras son las explicadas, me disculpo. Denominadas sobre los factores de la variable esas de respuesta. Ahora, si solo se tiene una variable, ¿sí? Una variable independiente,
entonces yo voy a trabajar la ANOVA de una vía o unifactorial, ¿ok? La variable de respuesta debe ser, por supuesto, numérica. Si se tiene más de una variable de respuesta, entonces se va a trabajar el análisis de la varianza en este caso multivariante, que era lo que nosotros hablamos hace rato, diapositivas atrás, que estaba el ANOVA y el MANOVA, ¿sí? ¿Recuerdan? Sí, sí. Ajá. Sí, sí. Y es un tipo de prueba, como lo decíamos hace rato, lo señalamos, que es de corte paramétrico, ¿ok? Bien. Correcto. Entonces ahora nos vamos a trabajar directamente en SPSS para entender todo esto. Entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir SPSS, ¿ya, doctor? Ok, perfecto. Mire, me avisa cuando deje, si quiere me va siguiendo en pantalla, porque como estoy grabando esto para los estudiantes, entonces usted va a ser mi guía para que me diga cuando no se vea algo, ¿sí? Porque es que cuando se genera la hoja de respuesta, ¿sí? El visor ahorita de respuesta. Se está viendo en pantalla, la hoja de datos, visor, ¿sí? La hoja de datos, correcto. Muy bien, entonces miren, ¿qué es lo que vamos a trabajar aquí? Yo, por ejemplo, para efectos de la explicación de ahorita, estoy manejando dos variables, ¿sí? Una variable que es el promedio en el campo de la educación, ¿sí? En este caso, voy a trabajar el promedio de los estudiantes y quiero ver de qué forma ese promedio se ve afectado por las horas de estudio que le dedica el estudiante a la asignatura, ¿sí? A ver si es verdad que a mayor número de horas... es de calificaciones. Sí, definitivo. Eso es correcto, doctor. Entonces, supongamos, yo estoy haciendo esa hipótesis, ¿no? De que probablemente, dependiendo del número de horas que el estudiante le dedique a la asignatura, entonces su promedio puede ser mejor, ¿no? Entonces, sí, o puede disminuir, dependiendo de ese número de horas. Entonces, claro, yo quiero ver hasta qué punto esa predicción se puede dar como cierta. Entonces, ahí es donde voy a empezar a hacer ese proceso de regresión. Pero para ello voy a hacer un recorrido para que ustedes se ubiquen y entiendan cómo que se hace todo el proceso inicial, ¿ok? Entonces, no sé si le aparece en pantalla, yo saqué una pequeña guía para que les sea más fácil a ustedes. Déjenme ver si les dejo de compartir y comparto esta pantalla, ¿sí, doctor? Y usted me dice si la correcto. Aparece. Así, para que no se me pierdan en el proceso, porque yo sé que esto hay que digerirlo despacito. ¿Le aparece esta pantalla, doctor? Todavía. Ahora sí. ¿Sí? Ajá, mire. Un documento de Word. Sí, doctor. En este documento de Word, yo lo que hice fue enunciar 6 pasos. ¿Sí? Ok. Que ustedes tienen que seguir para este bloque temático. ¿Ok? Para lo que es el tema 2 y tema 3. Entonces, mire, el primer paso que ustedes tienen que hacer es definirme las variables. ¿Ok? Y ustedes me van a decir, en este caso, cuál sería la variable independiente y cuál sería la variable dependiente. Para efectos del estudio que nosotros queremos hacer, queremos ver que la variable independiente para nosotros es la hora de estudio, ¿sí? El número de horas que él va a dedicar a estudiar. El número de horas o el tiempo dedicado. Eso es correcto, doctor. Pero vamos a ver cómo se afecta la variable dependiente, que en este caso es el promedio, ¿sí? Correcto. Entonces, entonces la variable independiente de X vendría siendo hora de estudio y la variable que está dependiendo de este proceso es el promedio, ¿ok? Ya tendríamos claro esos dos. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Ya después de que usted tiene su hoja de datos, usted mira sus variables y dice, bueno, mi variable independiente es esta, mi variable dependiente es esta. Chévere, entonces ahora vamos a ver el gráfico de dispersión para ver cómo se hallan los datos dispersos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Esto es, por si no está claro lo que es el análisis, o sea, hacer ese estudio un poquito más detalladito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer de ahí? Me voy a SPSS. Voy a dejar de compartir aquí, doctor. Usted sabe que me compartas una sola pantalla. Vuelvo otra vez. No se preocupe, no se preocupe. Me disculpa. Ok, entonces ahora para yo sacar el gráfico, retomamos técnicas 1. ¿Recuerda? Que nos íbamos a la parte de gráficos, aquí, y en gráficos. Tengo los gráficos. Entonces, abro aquí los gráficos y voy a buscar dispersión puntos, ¿sí? Entonces hago clic, dispersión puntos, porque quiero sacar el gráfico de dispersión, ver qué tan dispersos están los datos. Pero ¿cuál es el gráfico que voy a usar? El de dispersión simple, y le digo definir, ¿ok? Entonces, en esta definición, él ahorita seguramente va a sacarme la hoja de resultados o el visor de resultados. Primero tengo que decir cuáles son las variables. Entonces, mire, yo ya tengo clara cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, ¿cierto? Y nosotros lo vimos ahorita en el documento. Entonces,
Recuerda, doctor, que nosotros cuando estamos trabajando teníamos un valor de X y un valor de Y, ¿sí? Correcto. Ok, entonces ahora yo tengo que decirle cuál es el valor de X, ¿sí? En este caso, ¿quién sería X? En ¿Estamos este trabajando? caso, estamos trabajando el tiempo que dedica Ajá, el las horas de estudiante. estudio, ¿verdad? Ajá, hora de Entonces, estudio, correcto. ajá, y Eso entonces, sería, ese sería el valor de X. ajá, ya va, espérese. Ya que yo pasé esto mal. Ok. Entonces Porque tengo aquí, dependiendo de sí, el ya, la promedio sería hipótesis, Y, muy bien, que es el correcto, promedio. El exacto, promedio se va a ver afectado por las horas de estudio que yo tenga en ese momento. ¿Ok? Fíjese exacto. que, ajá, aquí lo tengo. Mire, ¿por qué aparece esto de esta forma, doctor? Porque cuando nosotros trabajamos lo que era la vista de variable, se colocó Ajá, como nombre de la variable promedio, pero como etiqueta le coloqué promedio asignatura. ¿Ok? ok, Igual pasa aquí, el nombre de la variable es hora piso estudio, pero la etiqueta es horas de estudio diario, porque es cuánto ok, le dedica ok, diariamente al estudio. Bien, exacto. entonces una vez que ya tengo esto, que tengo mis dos variables, ¿ok? Perfecto, si está listo, le digo aceptar. Y entonces en aceptar, esperamos que él genere los resultados. Debería estar generando aquí el gráfico. ¿Le salió la hoja de resultados, doctor? Aún. Ya, déjeme, porque tengo aquí un problemita en el equipo, parece que se quedó colgado. Tengo todavía el registro de los datos de ese PSS. Sí, es que él me abrió aquí la hoja de resultados, pero se quedó como colgada. Déjenme otra Sí, vez, ya, otra vez vuelvo a hacer el procedimiento para que no haya... Ajá, creo que ya debe estar saliendo, ya. Sí, ya salió, déjenme compartir la hoja de resultados. Me parece que esto es por pasitos. Resultados, ¿ok? Bien. Fíjense que se notan pocos casos porque estamos trabajando en esta data, son 19 casos, ok, ¿ok? ahora sí, Ajá, ahora sí. ajá. Entonces ahí más o menos vemos cuál es la tendencia, o sea, cómo se están agrupando los datos, ¿sí? Pero sin Sí, embargo, si nosotros queremos profundizar un poquito más, saberlo más detallado, entonces tenemos vamos a que ver trazar la primero, línea, ¿no? sí, y aparte de eso, tenemos que ver la distribución normal de esos datos. Entonces, Ah, ok, ¿cómo lo vamos a ok, analizar? ¿Sí? Entonces, para correcto. analizarlo, voy a dejar de compartir esto y voy a volver a compartir la hoja de datos con la que estamos trabajando. Y en esta hoja de datos yo le voy a dar a analizar, ¿sí? En este caso el descriptivo, y le digo explorar, ¿ok? Vamos aquí a restablecer. Entonces yo necesito hacer una exploración de esa normalidad en las dos variables que voy a trabajar. Entonces yo me paso las dos variables y aparte de eso me voy al gráfico y le digo que por favor me dé el gráfico de normalidad con las pruebas que hay, que en este caso es Kolmogorov y Smirnov y está también lo de Ajá, Shapiro-Wills, ¿sí? Y entonces le digo ok. continuar y le digo aceptar. Entonces, otra vez va a salir la hoja de resultados. Voy a cambiar mi pantalla, doctor, discúlpenme, este No mareo se de preocupe, un no lado se para preocupe. otro, pero es para que lo vean. Tranquila, tranquila, Ok, tranquila. entonces miren, aquí me aparece, ¿sí? Ya aparece la hoja de resultados. Aún, A ver, ahora sí le aparece, todavía. todavía. Ahora ¿Sí? sí, Ah, bueno, voy a ahora sí, maximizarla. Ok, entonces miren, él sí. por defecto me va a sacar, por supuesto, bueno, que son 19 casos lo que tenemos en esta data, me va a sacar los Ajá. descriptivos que ya nosotros lo conocemos, de media, mediana, mínimo, tal, y me va a meter Sí, aquí a la porque tablita. eso nos los arrojaba en la tarea anterior, pero no había que registrarlo. No, porque ahorita estamos trabajando en el análisis multivariable y ahorita estamos manejando la prueba de normalidad como tal. Exacto, En correcto, esta prueba de correcto. normalidad, observe que aquí ya me está manejando las dos variables, ¿sí? Que es promedio de asignatura y horas de estudio diario. Y me está diciendo que bueno, que estoy trabajando con 19 casos para cada una. Entonces, aquí para determinar cuál es la prueba de normalidad con la cual yo tengo que trabajar la significancia, tiene que ver muchísimo, es el número de casos que tenga mi estudio. Y en este caso, si el número de casos es superior a 50, entonces yo tengo que tomar la normalidad de Kolmogorov o Smirnov, ¿ok? Pero Ok, como ok. nuestro caso es inferior a 50, entonces tenemos que trabajar es con Shapiro-Wills, ¿ok? Entonces, ¿qué Ajá, pasa con ajá. Shapiro-Wills? Yo tengo que venirme a la significancia con la que estoy trabajando. Entonces, en esta significancia,
me ven un momentico para acá, voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartirle el documento, doctor, para que ustedes lo vean, ¿ok? Y entienda qué es lo que quiero explicar. ¿Ya le aparece el documento, doctor? Todavía. Ajá. Ahora sí, ahora sí. Ok, entonces mire, ya estaríamos aquí para analizar el p-valor o significancia y tenemos o partimos del principio de que la hipótesis nula, los datos de la variable siguen una distribución normal, ¿ok? Y por supuesto la hipótesis alterna, los datos no siguen una distribución normal. Entonces, cuando la significancia que nosotros está arrojando en la prueba de normalidad esté por debajo de 0,05, pues se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Es decir, los datos son asimétricos, ¿verdad? Porque la hipótesis nula dice que hay una distribución normal. Si yo la rechazo, entonces quiere decir que no hay. Y si es superior a 0,05, pues entonces se está aceptando la hipótesis nula y por lo tanto los datos son normales. Entonces, si nosotros miramos los resultados que nos está arrojando en este momento SPSS, volvemos a la hoja de resultados. ¿Ya le aparece la hoja de resultados, doctor? No, todavía. Ok, me avisa, por favor. Ya. Ok, entonces miramos los resultados, doctor. Mire, en este caso, observen que tenemos, por ejemplo, en promedio de asignatura 0,375 y en horas de estudio tenemos 0,150. Entonces, fíjense que si estamos hablando de un valor o un p-valor que esté por debajo de 0,05 para rechazar la hipótesis nula, fíjense que en ambos casos está por encima del 0,05, ¿sí? Por lo tanto, la hipótesis. Entonces aceptamos la hipótesis nula. Por lo tanto, los datos son simétricos. ¿Ok? Correcto. Perfecto. Entonces ya tenemos la explicación de la prueba de normalidad. Ya sabemos por qué estamos tomando Shapiro-Wilk, ¿sí? Por el número de casos. Correcto. Y ya sabemos cuál sería la interpretación de esa normalidad de acuerdo al p-valor y en función a la hipótesis nula, hipótesis alternativa. ¿Ok? Entonces, ya una vez esta parte de la normalidad, entonces, si es normal, nos vamos a aplicar los estadísticos paramétricos. En este caso, el estadístico paramétrico que nosotros queremos aplicar es la regresión lineal, ¿sí? Entonces, ¿cómo se aplica la regresión lineal? Pues yo me voy aquí a donde dice analizar, regresión. ¿Sí lo está viendo, doctor? Sí, sí. Lo voy a hacer desde la hoja de resultados, ¿sí? Para no estar cambiando la hoja de datos cada rato. Entonces, analizar, regresión y lineal. Entonces, cuando yo le doy aquí lineal, déjame restablecer aquí esto. Ok. Entonces, cuando yo me voy a la parte de la regresión lineal, yo tengo que primero decir cuál es mi variable dependiente, cuál es la que se va a ver afectada, doctor. En este caso, ¿cuál es? La que se va a ver afectada es la calificación, el rendimiento. Muy bien, doctor, el promedio. Sí, excelente. El promedio de calificación. Muy bien. Y la independiente en este caso viene siendo la hora, ¿sí? La hora vamos a ver cuántas horas. Dedica al estudio. Eso es correcto, eso es correcto. Entonces, aquí en este caso en particular, nosotros ya tenemos definido lo que es la parte de dependientes e independientes, ¿sí? Vamos a ver cómo están los estadísticos. En los estadísticos, doctor, nosotros vamos a marcar el cambio en el estadístico de R cuadrado. Y le decimos que continúe y que me acepte para ver los resultados en función a lo que yo acabo de solicitar, que es la regresión lineal. Entonces, fíjense que aquí, en la regresión, me está diciendo que está manejando, hay varios métodos, y uno de esos métodos, por ejemplo, es el método de entrada, ¿sí? Entonces, en este método de entrada es donde él me va a tomar la variable hora de estudio, ¿bien? Que vamos a ver cuántas horas le está dedicando. Aquí en el modelo, cuando nosotros analizamos el modelo, vuelvo otra vez al documento para que usted entienda, aquí, o sea, todos entiendan cómo se va a hacer. Entonces, fíjense, estamos en el documento de Word, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí, bien, se dio el caso de que es normal, aplicamos el estadístico paramétrico, estamos con la regresión lineal. Eso nos generó un resultado, pero en este resultado nosotros tenemos que analizar la bondad de ajuste. ¿Y cuál es esa bondad de ajuste? Es el R cuadrado, ¿ok? Entonces, el R cuadrado, aquí me disculpa que se me fue estos detallitos. Expresa la proporción de la varianza, en este caso de la variable dependiente, que está explicada, que se está siendo explicada por la variable independiente. Y en este caso la variable independiente viene a ser la explicativa, ¿sí? En pocas palabras, esto viene a ser el coeficiente de determinación, ¿sí?
Entonces, Perfecto. el R2 o el R cuadrado en este caso, déjenme arreglar esto, disculpen, toma un valor alto en este ejemplo que nosotros tenemos. Vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Porque el valor máximo es 1. Entonces vuelvo otra vez al ejemplo. Déjenme compartir en la pantalla el resultado. Vamos a ver el R, ¿ok? Ajá, R cuadrado. ¿Lo ve aquí, doctor? Me está dando 0,958, ¿sí? Siendo que el valor máximo es 1. Entonces está muy próximo a 1, por lo tanto es bastante elevado. ¿Esto qué me quiere decir, doctor? O sea, según el resultado que estamos manejando nosotros aquí, entonces está diciendo que estoy tomando el 95,8% de la evaluación del promedio, está explicado por las horas de estudio que dedica el estudiante a la asignatura. Es bastante alto. Sí, es bastante alto, correcto. Quiere decir, claro, usted sabe que yo manipulé la data, ¿no, doctor? No son datos reales que yo haya recogido ni nada. No, correcto. Que yo me senté. Es un ejercicio, Sí, en los casos reales puede ser diferente, ¿no? Ojo con eso, doctor. Sí. Ajá. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se supone, según la data que estamos trabajando y el análisis que estamos realizando del R cuadrado, es que hay una relación proporcionada entre el número de horas que le dedica el estudiante al promedio que él está obteniendo. Al promedio de calificación que obtiene. Eso, correcto. Y se está dando en función a un 95,8%, que eso es excelente. Sí. Ok, pero ahora yo tengo que analizar el coeficiente de correlación múltiple R, que en este caso es Pearson. ¿Sí lo está viendo? Ok. Aquí está, R, ¿sí? Y fíjese que también es bastante elevado, porque está dando, en este caso, 0,979, o sea, bastante alto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? 0,98. Exacto, doctor. Entonces voy a dejar de compartir y vuelvo al documento para que quede más claro todavía. Entonces, mire aquí, cuando nosotros estamos analizando aquí el coeficiente, en este caso de Pearson, que nosotros vimos en la clase anterior, ¿sí? Que es el valor absoluto del coeficiente entre las variables de estudio, que está dando 0,979, que es muy alta. Entonces, como usted decía, si le damos el 9,8. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Lo que nosotros hablamos en la clase anterior es que cuando es igual a 0, no existe una correlación entre las variables, pero si estamos oscilando entre punto 1 y punto 3 o más menos, ¿no? Porque podemos darlo tanto positiva como negativa, más menos punto 1 más menos punto 3 es baja. Si está entre más menos punto 4 más menos punto 6 es media, y si está entre más menos punto 7 más menos punto 9 es alta, y si nosotros la tenemos como R1 es perfecta positiva, o sea 1, punto 1, y si es punto menos 1 es perfecta pero negativa. Perfecta negativa, correcto. Entonces en este caso, doctor, que nos está dando este Pearson del 0,979. Perfecta positiva. Ajá, no, perfecta no, porque no está dando 1, está aquí, bueno, casi 1. Sí, porque es que supera el 9. Sí, eso es correcto. Casi perfecta, o sea, muy alta. Es casi perfecta. Sí, porque está por muy encima alta. De 9. Muy bien, doctores, muy alta. Entonces, ahora vámonos a analizar el cuadrado corregido, que se acuerda que fue la opción que yo le dije que marcáramos en el estadístico cuando estábamos generando la regresión lineal. Entonces, ¿qué es este cuadrado corregido? Este cuadrado corregido es una corrección a la baja del R cuadrado, o sea, hacerle una pequeña corrección, pero ya déjame arreglar esto aquí, disculpen. Ajá, que se basa en el número de casos, por supuesto, que en este caso estamos trabajando, son 19 casos, y de variables independientes que se estén trabajando. Entonces, por aquí estamos trabajando con una sola variable independiente, ¿ok? Es una sola variable que va a afectar a esta que estamos analizando, que pueden haber varias variables independientes que me afecten a esta variable, ¿ok? O sea que, por ejemplo, podríamos ver el promedio, que es la que estamos analizando, estamos viendo las horas de estudio, pero también podríamos analizar de repente el número de horas, a ver, podríamos trabajar, ¿qué otra variable podríamos analizar, doctor? La edad del estudiante, la edad, porque puede ser que el estudiante sea muy maduro o inmaduro para el grado en el que se encuentra ubicado, y eso puede también afectar su promedio. Puede ser. Correcto. Entonces, podríamos tener ese caso de esas dos variables independientes, ¿no? Tanto de las horas. El nivel de estrés que genera. Sí. También. Ajá. Que ahorita no lo tenemos registrado, pero que pudiera ser. Pudiera ser la edad, pudiera ser el nivel de estrés, pudiera ser el tipo de vivienda, las condiciones sociales, socioeconómicas. Eso es correcto, doctor, eso es correcto. Entonces, claro, analizando todos sus valores, pero ahora
estamos trabajando entonces en función a una variable independiente, que en este caso vendría siendo las horas de estudio que él está dedicando, y cómo eso me va a explicar a la variable que estoy trabajando, que es la dependiente, que sería el promedio. Entonces, bueno, puede ser, cuando hacemos ese factor de corrección, puede ser algo muy artificial cuando es alto, ¿ok? Ahora, si nos vamos al ejemplo que nosotros estamos trabajando, volvemos aquí al ejemplo y vamos a compartir pantalla de los resultados. Vamos a ver cómo está este estándar, el cambio de cuadrado. Y fíjense que estamos trabajando aquí el ajuste de cuadrado. Aquí está, ¿ves? Entonces estamos trabajando aquí que es muy poquito, mire, de 0,958 se hizo un ajuste de 0,955, o sea, es muy bajo, está por 0,03, o sea que es mínimo, ¿ok? Ahora, si nosotros seguimos haciendo el análisis respectivo, pues tenemos que analizar es el error típico de la estimación. Entonces, este error típico representa es una medida de la parte de la variabilidad, en este caso de la variable dependiente, que no es explicada por lo que es la recta de la regresión. O sea, por lo tanto, cuanto menor es el ajuste, más pequeño es el error típico. ¿Sí? Que es lo que está pasando aquí en el fíjense que el ajuste es muy pequeño, ¿sí? Y por lo tanto el error es mínimo. O sea que estamos trabajando casi que una data perfecta, doctor. ¿Okay? Sí, porque ha sido manipulada, digámoslo así. Ahora, vamos a analizar aquí, déjenme compartirle pantalla del documento para que ahora vamos ya con el ANOVA, que es la varianza como tal, ¿sí? Entonces, en este caso, para nosotros poder analizar esa varianza, que ya viene esa parte, digamos que es lo más importante porque tengo que ver el valor de F, y en este caso el valor de F, el grado de significancia. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que conocer que el valor de F va a permitir contrastar esa hipótesis nula. Ajá, pero ¿cuál sería la hipótesis nula? Pues que el valor poblacional de R es 0, ¿sí? Y en el caso de la alternativa es que el valor de R es mayor a 0, ¿sí? Entonces, si vemos el grado de significancia, vamos a ver aquí los resultados que dice, fíjense, en este caso me está dando 0,000, ¿sí? Y fíjense que el valor P me está diciendo que si está por debajo de 0,05, y sí está por debajo de 0,05, ¿ok? Fíjense que en este caso se está dando, o sea, analizamos el valor de P, se rechaza la hipótesis nula, lo cual en el modelo de regresión simple debemos considerar que estamos rechazando esa hipótesis y se concluye que las variables están linealmente relacionadas, ¿ok? Entonces, allí, como estamos trabajando... O sea, cuando da 0, cuando el valor es 0... Está por debajo del p-valor. Cuando el valor es 0... No, en este caso, explico. Está por debajo del p-valor, correcto. Eso, cuando está por debajo del p-valor, se está rechazando la hipótesis nula. Entonces, ¿qué es lo que dice la hipótesis nula? Que el valor poblacional de R es 0, ¿sí? Y la hipótesis alterna dice que el valor de R es superior a 0, ¿ok? Ahora, hay que analizar la constante y la pendiente aquí en la varianza. Entonces, el coeficiente de constante, vamos a ver aquí los resultados, ¿sí? Fíjense aquí donde estamos trabajando. ¿Okay? Míralo aquí abajo. El coeficiente de constante. ¿Se lo está viendo? Me está dando 4,013. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el coeficiente de constante viene a ser el origen de la recta. ¿Ok? En este caso es de la recta de regresión, que es A igual a 4,013. Pero también tenemos que analizar el coeficiente correspondiente a horas de estudio, que en este caso es la pendiente de la recta de la regresión. En este caso se está trabajando con un B de 1,631. ¿Sí lo está viendo, verdad? Aquí está. Sí, lo que pasa es que recuerda que esa parte yo la veo aquí en mi teléfono. Ah, claro, doctor, disculpen. Sí. Entonces ahí... No, pero tranquila que yo la estoy siguiendo. Muy bien, entonces ahí ya podemos terminar lo que es el tema 2 y el tema 3, doctor.